Hace tiempo que circulan rumores sobre una red dentro de un edificio ubicado en el área de Gwynedd, pero creo que soy el primero en investigarlos debidamente. Ciertamente soy el primero en compartir mis conclusiones. No voy a intentar convencerte de la veracidad de los hechos. Tampoco voy a contarles todo lo que vi. No responderé a ningún mensaje al respecto, sino que dejaré instrucciones a aquellos de ustedes que estén lo suficientemente motivados como para replicar mi viaje. No sé si habéis estado alguna vez en el norte de Gales. Muchas montañas y valles, y muy pocas ciudades grandes. La mayoría son comunidades rurales. Visité a un amigo en Bangor varias veces, así que conocía el camino a la costa. Desde allí, era cuestión de dirigirse al sur, hacia las estribaciones del monte Snowdon. Tardé un rato en encontrar el antiguo edificio de investigación. Lleva años abandonado, así que la dirección no aparecía en mi GPS, pero un par de lugareños que estaban de excursión me indicaron el camino. Si piensas ir por allí, te aconsejo que preguntes. Es fácil perderse por esas carreteras rurales. Efectivamente, allí estaba la señal sobre la que había leído. Las palabras originales: Gwynedd Climate Research Center, Centro de Investigación Climática de Gwynedd. Apenas visibles a través de una decolorada capa de pintura negra que se había rociado sobre la señal, que decía fin. Giré por un camino estrecho, donde los setos crecían altos y enmarañados de maleza. Un camino tan estrecho en donde los arbustos chocaban constantemente con los costados del vehículo. El firme se convirtió en grava y luego se inclinó bruscamente hacia arriba. Mis neumáticos se hundieron, las entrañas del coche crujieron dolorosamente y pronto me di cuenta de que no iba a subir. Retrocedí la corta distancia que había recorrido y aparqué, me encogí de hombros, agarré la bolsa con mi portátil y la linterna de mi padre. Era una mañana bastante gris y no tenía ni idea en qué estado estaría la iluminación del edificio. Me abroché la chaqueta y subí la colina. La puerta principal no estaba cerrada, pero me dispuse a comprobar el perímetro. Era más o menos como se describía en el correo electrónico. Ventanas tapiadas, sin líneas telefónicas visibles que alimentaran el edificio y un armazón exterior cubierto casi por completo de pintadas. No había vehículos a la vista y las cámaras de videovigilancia colgaban inertes y muertas en sus jaulas. El interior estaba oscuro, como había previsto. Encendí la linterna e inspeccioné las paredes mugrientas y el suelo polvoriento. Resultaba extraño que pareciera tan intacto. Uno pensaría que sería el paraíso de los ocupas o, como mínimo, que estaría lleno de agujas usadas y envoltorios de preservativos, como suelen estarlo la mayoría de los edificios abandonados. Los grafitis seguían presentes, pero eso era todo. Encontré la caja de fusibles detrás del mostrador y accioné algunos interruptores de forma experimental. No ocurrió nada. No sabía si se habían fundido todos los fusibles o si no había corriente, pero desde luego no tenía la capacidad para arreglarlo. El correo electrónico que había recibido sobre el asunto decía específicamente que no me preocupara por el suministro eléctrico, pero, y llámenme cobarde si quieren, si tuviera que elegir entre unas luces que funcionaran y arrastrarme por un edificio oscuro yo solo, prefería lo primero. Tras subir una escalera desnuda hasta el piso siguiente, pude guardar mi linterna. Las ventanas en el segundo piso no estaban tapiadas y por los marcos vacíos se colaban grandes conos de luz solar. Lo único espeluznante de este lugar era lo ordenado que estaba. Sí, una gruesa capa de polvo lo cubría todo, y los pocos muebles que quedaban se habían amontonado en las esquinas de las habitaciones, pero no había literalmente ninguna señal de alteración humana. El tipo de lugar que un explorador urbano mataría por encontrar, sin duda. Me sentí casi como si no fuera bienvenido. El ejemplo más parecido que se me ocurre es cuando entras muy tarde a las clases en el colegio. Todo el mundo se gira para mirarte y te sientes extrañamente incómodo. Sí, bueno, yo tenía esa misma sensación en el estómago cuando encontré la sala. Era más o menos como la había descrito el correo electrónico. Una oficina grande y diáfana, con marcas en el suelo y el techo donde antes estaban los cubículos, y un montón de sillas de oficina enredadas en una esquina. Solo había un escritorio en la sala, pegado a la pared del fondo. Al acercarme a él, observé que, a diferencia del resto del edificio, estaba completamente limpio de polvo. Saqué mi laptop y la encendí, pero no ocurrió nada. No apareció ningún icono anunciando que me había conectado con éxito a la red, y el pequeño símbolo de intensidad de señal vacío en la parte inferior derecha de la pantalla lo demostraba. Desconcertado, comprobé la copia impresa del correo electrónico. Abrí la ventana CMD e intenté enviar un PIN. Un PIN, por cierto, es una especie de mensaje con eco que el ordenador puede enviar para probar una conexión. Rebota, o recibe una respuesta, de otras máquinas y servidores en la misma red que tú.
Para mi sorpresa, recibí 2 o 3 respuestas automáticas, comprobando que sí estaba conectado. El siguiente paso fue ir a internet. Mi página de inicio era Google, pero, extrañamente, el programa pasó unos minutos en una pantalla en blanco antes de redirigirme a otro motor de búsqueda. Era similar al buscador ya mencionado en su minimalismo. Fondo vacío con una barra de texto central, pero la dirección era www.patriotsearch.com. Su logotipo consistía en un dibujo sencillo de un soldado de rostro estoico que sostenía una bandera británica en una mano y una estadounidense en la otra. Las palabras Semper Fidelis estaban grabadas en su casco. Intenté ir a YouTube, pero la página lanzó un error antes de redirigirme de nuevo al sitio web de Patriot Search. Decidí buscar cualquier página de noticias y terminé en la página de la BBC que al parecer seguía en pie. Al hojear los titulares de las noticias, cualquier duda que hubiera tenido se desvaneció rápidamente. La Segunda Guerra Civil estadounidense crece en tamaño e intensidad. Tropas de Estados Unidos en Afganistán, Egipto y Turquía, regresan para defender el suelo patrio. Francia y España se tambalean tras la detonación de un artefacto termonuclear en sus fronteras. La policía de Texas difunde imágenes de cámaras de seguridad de hombres presuntamente responsables del secuestro y asesinato de más de 50 mujeres desde 2008. La prohibición de las armas de mano se convertirá en ley en todo Estados Unidos, tras el tiroteo de la semana pasada en la Casa Blanca. Estados Unidos y Gran Bretaña permitirán a Australia y Canadá unirse a la Alianza Patriota. Terroristas británicos siguen asesinando en ciudades fronterizas. Exigen la independencia de Escocia. Físicos teóricos alemanes arrestados por agentes de Estados Unidos. Acusados de traición. Investigación sobre universos alternos y viajes interdimensionales entre los objetos confiscados. Me senté, me llevé un cigarrillo a la boca y lo encendí. No tenía ni idea de con qué me había tropezado, y todavía no la tengo, pero era enorme. Una especie de realidad alternativa. Noticias del futuro. Parecía demasiado grande para ser un truco. En cualquier caso, como me había dicho el correo electrónico, esta red, este otro internet, era una superposición entre nuestro mundo y otro. Volví al sitio web de Patriot Search y empecé a teclear todo lo que se me ocurría. Olimpiadas, Facebook, ley de derechos humanos, poderes policiales, mapa mundi actual. Poco a poco se fue formando una imagen. Una imagen del mundo más allá de mi portátil y del pequeño cordón umbilical que era el cable. Yo era un ciego, tanteando el camino a través de una cueva, poco a poco. Cuanto más leía, más miedo sentía. Habían pasado muchas cosas malas. No tengo ni tiempo ni paciencia para enumerarlo todo aquí. No puedes esperar que describa una línea de tiempo histórica completamente aparte, pero te dejaré algunos ejemplos. La policía en Estados Unidos y el Reino Unido estaba siendo gradualmente eliminada, y el ejército estaba ocupando su lugar. Por lo que sé, los únicos delitos que se investigaban adecuadamente eran la traición y el fraude, lo que dejaba libertad a todo tipo de asesinos depravados y pervertidos para hacer lo que quisieran. Algunos incluso habían ganado seguidores. Me topé con un sitio web dedicado a alguien llamado el carnicero del astillero. Tenía una galería de imágenes y vídeos en la barra lateral, y las cosas que vi me dieron náuseas. El mundo estaba superpoblado, pero no como el nuestro. No exagero. Londres estaba rodeada de barrios marginales. El tipo de lugar que uno no esperaría encontrar fuera de un país del tercer mundo. Había tanto que asimilar que probablemente me estoy olvidando de la mitad mientras escribo, y algo le había pasado a Nueva York. Había un montón de registros al respecto, que se remontan a finales de los 90, pero luego simplemente se detuvieron, como si nunca hubiera existido. No pude encontrarlo en ninguno de los mapas. Tampoco se habla de ello en ningún foro público. No estoy seguro de si es un ejemplo aislado, o uno de los muchos lugares que oficialmente dejaron de existir. Realmente te recomiendo que no lo hagas. Un pitido estridente me sobresaltó. Había dejado la unidad CMD abierta después de probar mi conexión. Me estaba notificando un ping con eco. Volví a abrir la ventana y, efectivamente, había recibido un ping. Momentos después, apareció un segundo ping. Pero la fuente era distinta. Junto a la notificación aparecía la dirección IP. Por lo que sé, este edificio es el único con conexión a esta red, lo que significa que no provenían de este lado. Mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, apareció un tercer ping. Algo hizo clic en mi cabeza y sentí que se me revolvía el estómago. Me había aferrado ciegamente a lo desconocido y ahora lo desconocido me devolvía el abrazo. La gente de este otro mundo había percibido mis torpes investigaciones y, a su vez, nos estaban investigando a nosotros. Fue entonces cuando mi portátil se volvió loco.
El ratón dejó de responder a mi uso. De hecho, el puntero desapareció completamente de la pantalla. El navegador de internet se congeló al instante y me redirigió a otro sitio web. Una pantalla en blanco que se cargó casi instantáneamente. Un archivo empezó a descargarse en la máquina. Su icono era un globo ocular pálido y sin pupilas, y su nombre, un espacio en blanco. Aunque no me preocupaba mucho el estado del viejo portátil, la idea de que algo de ese otro lugar se abriera paso en mi realidad me resultaba extrañamente aterradora. Me puse en pie de un salto y, justo cuando la descarga alcanzaba el 75%, desenchufé el cable de la pared. Un chirrido de estática salió de los altavoces del ordenador y la barra de descarga tembló, congelada en la pantalla. Se me había caído el cigarrillo con las prisas, así que me senté, encendí otro y me quedé mirando el enchufe de la pared, rayado y ligeramente deformado debido a mi brusca salida del mundo que había más allá. No tengo ni idea para qué servía aquel programa ocular, y no intenté averiguarlo. Desmonté el portátil en ese momento, y luego pulvericé cuidadosamente cada pieza bajo mi talón. Todo lo que queda de su funcionamiento interno son ahora fragmentos inútiles. En cuanto al futuro del antiguo edificio de investigación climática, no tengo ni idea. El ayuntamiento de Gwynedd lleva años hablando de demolerlo y quizá algún día se tomen la molestia de hacerlo. Seré sincero. Cuando no sea más que escombros y cenizas, no lloraré su pérdida. Hasta entonces, el enchufe, una pequeña ventana a lo desconocido, sigue ahí. Si quieres investigar desesperadamente, no puedo impedírtelo. Aún así, está claro que el mundo que representa aquella red es una sombra cruel y maliciosa del nuestro. Sin embargo, solo daré una pequeña advertencia para cualquier obsesionado con el tema. Si intentan establecer contacto, no les hagas caso, y si intentan pasar, no lo permitas. Los científicos creen que si existieran universos alternativos, sería casi imposible transferir objetos físicos de uno a otro. Por otra parte, aunque los datos no son más que impulsos eléctricos, energía, que una fuerza así pueda intercambiarse entre dos realidades no hace más que allanar el camino a otros visitantes mucho menos deseables. Creo que las posibilidades que nos ofrece esta red no valen la pena el riesgo. Porque lo que hay al otro lado del velo no es un monstruo o un demonio, sino una humanidad que se ha vuelto fría y odiosa. Sabe cómo pensamos y sabe que volveremos. Si todo esto no te ha disuadido de explorar, por favor, ten cuidado.